¿Qué tal? Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. El objetivo de cada uno de nuestros videos, de nuestro programa, es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. Nuevamente con ustedes para platicar un poco más sobre el tema de concubinato. ¿Qué es el concubinato? ¿Cómo se acredita legalmente? ¿Ante dónde se tiene que tramitar el que yo llamo juicio de acreditación de concubinato? ¿Y por qué muchas veces el seguro, el IMSS o el ISSSTE, en aquellos casos cuando una persona ya estaba pensionada, fallece, y cuando se presenta el que dice que es su esposo o su esposa para ver si tiene algún derecho, por ejemplo la pensión de viudez, pero como no estuvo casada o casado por el civil, cuando le preguntan por su acta, pues obviamente no la tiene, entonces se refiere que es, o da a entender que es la concubina. Pero ¿por qué primeramente le dicen que si se ostenta como concubina o como concubino, debe de acreditar el concubinato? El concubinato es una unión de dos personas que han decidido o ya se están comportando como si estuvieran casados, como si se hubieran casado por el civil. De forma general, sabemos que cuando las personas hablan de casarse por el civil, pues entienden que su relación va en serio, que es muy formal, que se van a presentar ante el registro civil, juez del registro civil, también conocido como oficial del registro civil, que saben que van a firmar un acta. A eso comúnmente se le conoce como casarse por el civil. Las personas, cuando hablan de casarse por el civil, saben que este tipo de relaciones va más en serio. Pero también hay ocasiones en que las personas, por una cuestión religiosa, no lo quieren hacer. Sin embargo, te comento, el matrimonio civil es una unión legal, reconocida, porque para que las personas puedan contraer matrimonio civil, deben de cumplir requisitos. Una vez que llenen esos requisitos, pues les autorizan el matrimonio. Pero lo importante, el matrimonio se celebra con autorización y delante del juez, también conocido como oficial de registro civil. Este funcionario es quien autoriza el matrimonio y una vez que lo autoriza, se expide o se da un acta de matrimonio y el matrimonio se registra. Por eso esa formalidad del matrimonio civil, y las personas que contraen matrimonio civil, pues legalmente se les reconoce esa unión para efectos de hacerlo valer en cualquier lado. Pues ellos pueden decir que están casados por el civil, que están unidos en matrimonio, y lo demuestran exhibiendo el acta de matrimonio. Contraer matrimonio civil puede ayudar para ciertos trámites administrativos y las personas pueden hacer valer, ostentarse como esposos, como matrimonio, porque exhiben el acta de matrimonio. Y para ciertas cuestiones legales, al ser el matrimonio, como lo estoy diciendo, una unión legal que está autorizada, que está reconocida por la ley, entonces por eso su validez. Por eso en ciertos trámites administrativos, insisto, cuando las personas dicen que están casados por el civil, exhiben su acta de matrimonio y para ciertos trámites se le da valor a esa unión. El matrimonio civil es una unión legal. El concubinato, o como muchas veces se le conoce, unión libre, es una unión de dos personas que han decidido o decidieron comportarse como esposos
y no quisieron contraer matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran, por una cuestión religiosa o porque simplemente nos han dicho varias veces, lo hemos escuchado, que dicen que a ellos los une un sentimiento de afecto y que nadie o no necesitan la autorización de nadie para que les permita estar viviendo en esa situación como esposos. Y esto es totalmente válido. Si lo que los une es un sentimiento de afecto o cualquier otro sentimiento, es totalmente válido. Sin embargo, para ciertas cuestiones, para ciertos trámites administrativos, para hacer valer y exigir derechos y obligaciones, no alcanza únicamente ese sentimiento de afecto. Insisto un poquito más entonces, el concubinato es una unión de dos personas que decidieron o ya han estado comportándose como un matrimonio. Y este comportamiento debe de tener requisitos. Las personas que están en un concubinato o como comúnmente o en la mayoría de los casos mencionan que están en unión libre, cuando a una persona le preguntan sobre su estado civil y sabe que no está casado por el civil, normalmente va a decir que está en unión libre, es decir, que sabe que está viviendo con una persona como lo ostenta como esposo, como esposa, pero sabe que no está casado por el civil, normalmente te va a decir que está en unión libre. Bueno, lo correcto es decir concubinato, aunque esta palabra a veces muchas personas no la conocen, pero eso es lo correcto. Legalmente hablando, jurídicamente hablando, cuando una persona menciona que es concubino o concubina, para ciertos trámites administrativos da a entender entonces que está viviendo con una persona como si fuera su esposo, como si fuera un matrimonio, pero que no están casados por el civil. Por eso, y regresándome un poquito a lo que estábamos hablando al inicio del video, hay ocasiones en que una persona que estaba pensionado en el seguro, en el IMSS o en el ISSSTE, fallece. Como estaba recibiendo esta pensión, entonces la ley del Seguro Social, que así lo vamos a llamar de forma general, menciona que esa pensión se puede transmitir a ciertas personas. Se va a transmitir primeramente al esposo o a la esposa de la persona que falleció. Y cuando habla de esposo o esposa, da a entender que contrajo matrimonio civil. Y en esos casos, cuando la persona fallece, entonces le basta al que sobrevive presentarse con el acta de defunción y con el acta de matrimonio para mencionar que él es el esposo o la esposa y empiece con los trámites de la pensión de viudez. Relativamente es fácil, y digo relativamente es fácil, va a realizar ciertos trámites administrativos, pero tiene acta de matrimonio. Y como yo lo dije hace un momento, cuando las personas pretenden o contraen o ya contrajeron matrimonio civil, debieron haber cumplido requisitos, y dentro de los requisitos el matrimonio civil lo autorizó el del registro civil, y como lo autorizó, entonces tienen un acta de matrimonio o se les dio un acta de matrimonio y su matrimonio se registró. Entonces el matrimonio civil se puede demostrar, se puede acreditar con el acta de matrimonio, y el acta de matrimonio, al ser un documento válido, porque para tener un acta de matrimonio, pues obviamente quien la va a autorizar y quien la va a expedir es el del registro civil. Por eso, en aquellos casos cuando una persona que estuvo pensionada fallece y se presenta aquel que sobrevive con el acta de función y acta de matrimonio, relativamente es fácil, porque tiene acta de matrimonio y esa acta de matrimonio hace presumir entonces que tiene ese derecho. Y no pasa lo mismo cuando la persona que falleció no se casó por el civil, para que sea entendible,
Y cuando se presenta el concubino o la concubina y dice que quiere ver lo de la pensión porque su esposo falleció y le preguntan por su acta de matrimonio, pues no la va a tener, y ella únicamente se va a limitar a decir que bueno, no la tiene, pero que fue su esposo o su esposa, que vivieron juntos varios años, que incluso tienen hijos, que incluso él la dio de alta en el seguro. Muchas veces le van a decir que debe de acreditar el concubinato, para que una vez que lo acredite, entonces los del seguro tengan la certeza de que efectivamente la persona que tiene derecho a recibir la pensión de viudez es aquella que legalmente demostró ante un juez que efectivamente vivió en concubinato con la persona que falleció. Ostentarse o presentarse nada más así sin ningún documento oficial ante el Seguro Social mencionando que se es concubino o concubina, en varias ocasiones o en todas no le van a dar tanta validez, aun y cuando y perdónenme la expresión, aun y cuando les jure que él es la concubina o el concubino. Le van a decir que debe de acreditar el concubinato. Y acreditar el concubinato desde un punto de vista legal o hablando legalmente, correctamente, es hacer un juicio. Yo le llamo juicio de acreditación de concubinato. A veces hablo de trámite, pero lo correcto sería decir un juicio de acreditación de concubinato, porque esto es algo que se tiene que realizar ante un juez. En la Ciudad de México es ante el juez familiar y normalmente así se le conoce en varios estados de la República, juez familiar. Se hace por escrito. Algunos abogados o abogadas no les gusta decir que es una demanda. Yo, para que se entienda en el video, es una demanda que se redacta por escrito. Y en esa demanda por escrito, la persona que quiere que se reconozca que él es el concubino o la concubina, en ese escrito le va a mencionar al juez que reconozca que en vida él o ella formó un concubinato con la persona que falleció, pero lo debe de demostrar. Acreditar el concubinato es con requisitos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las pruebas que se deben de mencionar y ofrecer en este tipo de juicios? Las personas que quieran acreditar el concubinato o pretendan acreditar el concubinato desde un punto de vista legal, en su escrito le van a mencionar al juez. Lo voy a decir de forma general, obviamente en la práctica implica un trámite, al menos en la Ciudad de México, que puede durar meses, que reconozca que en vida la persona que falleció y la persona que está promoviendo el juicio formaron un concubinato, que estuvieron libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Si tuvieron hijos, se va a mencionar que tuvieron hijos, que vivieron como esposos, como matrimonio, y que estuvieron viviendo cierto tiempo juntos. ¿Cómo demuestra una persona que está soltero o libre de matrimonio? En el registro civil expiden constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Una persona puede acreditar que está soltero porque va a acudir al registro civil cercano a su domicilio o en la Ciudad de México, en el registro central, solicitar estas constancias de él y de la persona que falleció, y esas constancias deben de arrojar el dato de que no se encontró ningún matrimonio. Con eso, una persona acredita legalmente que no tiene registrado ningún matrimonio. ¿Cómo se acredita que una persona está libre de matrimonio? Hay ocasiones en que una persona contrae matrimonio civil, pero posteriormente se divorcia. Como lo dije al inicio del video, las personas cuando contraen matrimonio civil se les da un acta de matrimonio y su matrimonio se registra o se inscribe en el registro civil. Pues bueno, lo mismo sucede cuando una persona lleva su trámite o su juicio de divorcio, y una vez que se concluye bien de forma completa, pues también eso se registra en el registro civil.
Entonces, en los juicios de acreditación de concubinato, cuando una persona solicita constancias de inexistencia de registro de matrimonio, las constancias dan el dato de que se encontró un matrimonio, pero que se disolvió en tal fecha. Con eso, una persona acredita que está libre de matrimonio. Sin impedimento para contraer matrimonio, una persona debe de decir en su escrito, por poner una palabra, pero es muy entendible, juro o prometo que no estuvimos impedidos para contraer matrimonio. ¿Y por qué, si estoy hablando de concubinato, por qué es sin impedimento para contraer matrimonio? Porque en el concubinato las personas, por los motivos que ustedes quieran, a lo mejor por falta de tiempo, a lo mejor por desidia, a lo mejor por una cuestión religiosa, simplemente no quisieron contraer matrimonio civil. Pero bueno, debieron estar así como que en todo momento con los requisitos ahí disponibles para que en cualquier momento lo pudieran realizar. El matrimonio civil no se puede contraer si uno es menor de edad y el otro es mayor. O no se puede contraer matrimonio civil si existe un parentesco muy cercano. En el concubinato no se va a reconocer un concubinato si alguno es menor de edad y alguno es mayor. Y ustedes pueden decir, pues, ¿cómo? Bueno, hay ocasiones, nada más como un ejemplo, en que a lo mejor en la Ciudad de México no se puede dar. Hablemos de otros estados, de otros lugares, porque el concubinato es una figura que se regula en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en todos los estados. Hay ocasiones en que una persona a lo mejor tiene 16 años y se va a vivir con otra persona de 17 y piensan que están en un concubinato. No, la minoría de edad impide que se forme un concubinato. O cuando existe un parentesco muy cercano, ejemplo, entre hermanos, no se reconoce un concubinato. Entonces, esos son impedimentos para contraer matrimonio, pero podríamos decir impedimentos para estar en un concubinato. Entonces, en su escrito la persona menciona que estuvieron solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Si tuvieron hijos, se va a mencionar que tuvieron hijos y se exhiben las actas de nacimiento, que estuvieron viviendo como esposos. Al decir que estuvieron viviendo como esposos, se entiende que desde que empezaron a vivir, pues no ha existido ninguna separación entre ellos y que han estado habitando en el mismo domicilio. No se puede decir que se está en un concubinato si, por ejemplo, el hombre vive con sus padres y la mujer vive con sus padres también. Un pequeño paréntesis, si no se me va a olvidar. Se pueden formar concubinatos hombre-hombre, mujer-mujer, con los mismos requisitos. Solamente que para efectos prácticos, y más que prácticos por estadística, sigue habiendo más concubinatos hombre-mujer. Y en la mayoría de los casos, cuando surgen los problemas de seguridad social respecto de la pensión de viudez, en la mayoría de los casos tiene que ver de una relación de hombre-mujer, que también hay en menos casos situaciones en que la pareja es mujer-mujer, hombre-hombre. Pero bueno, poniendo el ejemplo, si alguien dice que está en un concubinato pero vive con su papá y su mamá y la otra persona igual, pues se supone que si tú te estás comportando como matrimonio, como esposo, como esposa, deben de habitar en un mismo domicilio. ¿Cómo se acredita esta situación de que se habita en un mismo domicilio? Principalmente con credenciales de elector, con diversas constancias de comprobantes de domicilio, con estados de cuenta. Con eso se acredita, principalmente con las credenciales de elector y, por ejemplo, por ahí algún otro trámite de que pues habitaron o habitan en un mismo domicilio. Entonces, hay ocasiones en que las personas no pueden acreditar que estuvieron habitando en un mismo domicilio, y solamente lo digo como ejemplo, pero sucede. Y testigos. En este tipo de juicios de acreditación de concubinato, mínimo
son 2 testigos, mínimo 2 testigos, porque si acude únicamente uno, puede que tu juicio no prospere y que no acredites el concubinato. Mínimo 2 testigos que son necesarios para que estos le expongan al juez el por qué tú te consideran o debe de considerarte como concubina o concubina. Prácticamente los testigos le van a ir a exponer al juez que te conocen, desde cuándo conocieron a la persona que falleció, dónde viven, cuánto tiempo, cuántos hijos, por qué dicen que son esposos o esposas. Eso le van a ir a exponer al juez y deben de ser manifestaciones verdaderas. Todo lo que se exponga en el escrito, lo que se está narrando, lo que le vas a pedir al juez a solicitar que reconozca que tú formaste un concubinato y las pruebas que se ofrezcan, todo debe de ser verdadero. El juicio está siendo muy observado por el juez, pero también por 2 figuras más. Uno que normalmente es el representante del seguro y otro que se llama Ministerio Público. El representante del seguro y el Ministerio Público están observando que tú lleves el juicio de la forma correcta, que no realices manifestaciones falsas, que se acredite de una forma correcta que tú eres el concubino o la concubina. Si tú realizas manifestaciones falsas que no son ciertas, el del Ministerio Público es una figura, es un servidor, es un funcionario que le puede solicitar al juez que se dé testimonio, que se asiente de que tú estás haciendo manifestaciones falsas, y hacer manifestaciones falsas ante un juez puede tener consecuencias un poquito delicadas. El del Seguro Social también está observando que tú lleves un trámite correcto, porque si tú obtienes una sentencia favorable, pues lo más seguro es que tu pensión de viudez prospere, pero precisamente el representante del seguro que está en el juicio está observando que tú lleves el juicio de la forma correcta y lo observa desde 2 puntos de vista. Todo lo que tú estés redactando en tu escrito y en tus pruebas, ellos van a tener acceso a eso. Y también cuando se celebre, cuando se lleve a cabo la audiencia, donde van a ir tus testigos y a ti también se te va a cuestionar, ellos también están viendo, observando que el juicio se lleve de la forma correcta. Si tú, en lo que estás redactando, en tu escrito y en tus pruebas, es correcto, es verdadero, la probabilidad de que obtengas una sentencia a tu favor es muy grande, y la probabilidad entonces de que puedas obtener la pensión de viudez también es mucha. Entonces, resumiendo, en aquellos casos cuando la persona pensionada del seguro IMSS o ISSSTE fallece, esa pensión que él estaba recibiendo se puede transmitir, se puede pasar a su esposa o a su esposo, y cuando se habla de esposo o esposa es porque estaba unido en matrimonio civil. Entonces el esposo o la esposa, cuando se presente en el Seguro Social, le basta llevar acta de defunción y acta de matrimonio para que reconozcan esa calidad. Pero en aquellos casos cuando la persona pensionada fallece y no estuvo unido en matrimonio civil, la persona que se presente y pretenda tener derecho a la pensión de viudez, le van a decir que debe de acreditar el concubinato, ya que de otra forma entonces para el del seguro o para los del seguro IMSS o ISSSTE no hay certeza de que la persona que se ostente como concubino o como concubina lo sea. Precisamente por eso, para que ellos tengan certeza, debe de llevar el juicio, que acredite, que demuestre ante un juez familiar que legalmente, pues al vivir con la persona que falleció como si fuera concubino o concubina, que lo acredite, pues entonces se hace acreedora de ciertos derechos y ciertas obligaciones, y una vez que obtenga su sentencia a su favor, esa sentencia es la que va a presentar en el seguro, para que de esta forma entonces, ya de una forma con un poquito más de probabilidad,
pues le otorguen la pensión de viudez. Recuerda, el juicio de acreditación de concubinato se va a llevar ante un juez familiar, es por escrito, debes de ofrecer pruebas y lo recomendable es que sean a través de un abogado de confianza que sepa, que sea especialista en este tipo de juicios, para que la probabilidad de ganar tu juicio sea muy grande. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal, asesoría o patrocinio legal. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Para tener contacto con nosotros, para poder agendar una asesoría, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, donde nos informes tu caso en la brevedad, te damos respuesta y podamos agendar una asesoría. Si tú vives en la Ciudad de México, como referencia, la oficina de nosotros está a 2 cuadras de la Alcaldía Cuauhtémoc o a 2 cuadras del Metro Revolución. Te quiero agradecer por ver este video.